Soy la mujer que Rafael, heredero de una acaudalada familia, ha mantenido a su lado por más tiempo. Todos creen que debo ser extraordinariamente hábil para merecer tal favor. Hasta que un día, él trajo de vuelta a su primer amor al país. Yo, embarazada, me fui lejos. 3 años después, estaba riendo con mi hija mientras compartíamos un helado. De pronto, Rafael apareció, señalando a la niña. Aitana, ¿quién es ella? Mi hermanita. Bonita, ¿verdad? Tartamudeé, mintiendo descaradamente mientras mis manos temblaban. Mi hija, comprensiva como solo ella, me lanzó una mirada cómplice antes de abalanzarse sobre él. Tío. Mi hermana está soltera, puedes conquistarla. En una sofocante noche de verano, Rafael me empinó contra el coche y me besó con furia. Dime que me extrañaste, ordenó con voz ronca. Me negué con la cabeza, pero él solo profundizó el beso. Yo sí te extrañé. Cada maldito día. Capítulo 1. Asistía a una tediosa reunión de señoritas de alta sociedad. Que alguien como yo, sin abolengo, pudiera codearse con ellas solo se debía a una razón. El hombre a cuyo lado estaba era una joya deslumbrante en la cúspide de la pirámide social. Cuando uno tiene poder, hasta su sombra brilla. Pero yo había escalado desde lo más bajo. Mi mayor virtud era saber mantenerme en mi lugar. Por eso, aunque llevaba casi 2 años con Rafael récord en su historial amoroso, nunca me envanecí ni alardeé. Ahora, discreta como siempre, me sentaba en el rincón más apartado, disfrutando de un macarrón con fingido interés. Hasta que, sin saber cuándo, el centro de atención volvió a girar hacia mí. Aitana, tenemos mucha curiosidad. El señor Rafael siempre parece tan frío y reservado. ¿También es así en la cama? Sí. A mí me da escalofríos cuando me mira. ¿No te da miedo? ¿Es severo en privado? Con ese carácter difícil, ¿cómo lograste conquistarlo? Pregunta indiscreta, Aitana. ¿Es potente en ese aspecto? El tenedor en mi mano tembló visiblemente. Bueno, normalito. Nada del otro mundo. Imposible. El señor Rafael no parece el tipo normalito para nada. Es que, viaja mucho. Casi no nos vemos, balbuceé, sudando frío, hasta que mi teléfono vibró. Al ver señor patrón en pantalla, exhalé aliviada y me excusé para atender. Tomando el té, su voz sonaba cansada. Sí, y de compras. ¿Compraste algo? Un bolso y un collar. Ve por un vestido nuevo. Ya compré. Uno de dormir. Señor Rafael. Mis mejillas ardieron. Miré alrededor como ladrona y cubrí el micrófono. Paso por ti en 1 hora, colgó sin ceremonias, como siempre. Aproveché para irme. En la boutique, elegí lo que quería, seda negra, escote vertiginoso, aberturas altas con encaje translúcido. Justo lo que le gustaba. Al subir al auto, Rafael me hizo señas. Obedecí, sentándome en sus piernas. Recién salida del spa, mi piel olía a vainilla y cedro. Él, satisfecho, se quitó los lentes. Engordaste, sus dedos largos palparon mi cintura, pero el tono era aprobatorio. He comido mucho. Mañana hago dieta. Aunque llevábamos años juntos, el rubor me trepó hasta las orejas. No. Así estás bien. Me ajustó contra su pecho. Señor Rafael, acaba de llegar de viaje. Debió descansar. Entonces, ¿no me compensarás esta noche? Lo miré entre indignada y tímida. Debería recuperar energías. Él sonrió, deslizando una tirante de mi vestido. Aitana, cada vez eres más audaz. ¿Es que me preocupo por su salud? Su mirada recorrió mi cuerpo lentamente. Jugueteó con el bordado de mi escote. Claro. Como soy normalito, no alcanzo para satisfacer a la exigente señorita Aitana. Mis ojos se desorbitaron. Los dedos que agarraban su cintura se helaron. Capítulo 2. Rafael. No recordaba cuántas veces había suplicado. Mis dedos débiles no podían sostenerlo,
solo caían inertes al borde de la cama. Rafael se inclinó y volvió a besar mis labios, ya hinchados. Señor Rafael. Logré abrir los ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas. Aitana. Rafael me soltó, pero luego mordió suavemente mi lóbulo de la oreja. Tranquila, por más ocupado o cansado que esté tu hombre, siempre tendré fuerzas para ti. Maldecí en silencio. Este tipo era rencoroso, arrogante y presumido. Con su aire inalcanzable y distante, parecía un noble intocable, pero bajo esa ropa elegante solo había un depravado. ¿Quién hubiera imaginado que al señor Rafael, siempre impecable con su camisa abotonada hasta el cuello, le encantaba que yo misma le desabotonara cada botón? Al día siguiente, cuando desperté, Rafael ya se había ido. Como un pájaro enjaulado, mi rutina consistía en gastar dinero y matar el tiempo. Me quedé en la cama hasta el mediodía. Mientras navegaba por el móvil, me topé con una noticia viral. La emergente y popular artista Nayeli regresa al país para una exposición itinerante. Por alguna razón, el nombre de Nayeli me resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera escuchado antes. Lo busqué en el motor de búsqueda. Pero jamás imaginé que el tercer resultado relacionado sería, Nayeli Rafael. Con rigidez, hice clic. Solo había una publicación. Así es como veo al magnate y su amor de juventud. Acompañaba una foto borrosa donde se distinguía a un hombre alto y apuesto junto a una chica menuda y hermosa. Ella sonreía dulcemente a la cámara, mientras él la miraba con ternura, su abrigo cubriendo sus hombros. Apagué el teléfono y me tumbé con los ojos cerrados. Los recuerdos inundaron mi mente hasta que todo encajó, mi vientre hinchado, mi rostro pálido y demacrado en la cama. Rafael, de pie junto a Nayeli, ambos con anillos de matrimonio. Su voz, helada. Aitana, da a luz a ese niño y te daré 100 millones. Nayeli no puede tener hijos. Este bebé será suyo. Toma el dinero y nunca regreses. Deberías entender que es una bendición para el niño tener a una madre como Nayeli. Así que solo era un personaje trágico en esta historia. Tras aceptar el dinero y marcharme, la desesperación me llevó a regresar en secreto para recuperar a mi hijo. Pero él solo quería a Nayeli, rechazándome y avergonzándose de su verdadera madre. El dolor me volvió loca, hasta el punto de intentar matar a Nayeli. Al final, Rafael me encerró en un manicomio, donde morí años después. Ese era mi destino en el libro. Y ahora, Nayeli estaba por regresar. La rueda del destino comenzaba a girar. Sin duda, aquella noche loca había dejado su marca, las únicas 2 veces en casi 2 años que Rafael no usó protección. Todo había sido calculado. Para Nayeli. Para darle un hijo. Antes, si no estaba de viaje, Rafael siempre regresaba, sin importar la hora. Pero esta vez llevaba 2 días ausente. Mis mensajes quedaron sin respuesta. Cuando llamé, contestó con su habitual brevedad. La empresa está ocupada estos días. Si te aburres, sal a comprar o a tomar té. Sé buena, y no hagas dieta. ¿Cuándo volverás? En un par de días. Colgó. Mi cuenta recibió 5 millones. Un mensaje decía, cómprate lo que quieras. Antes, le habría enviado montones de emojis de besos o palabras dulces para complacer a mi benefactor. Pero esta vez, miré la pantalla mucho tiempo antes de escribir, gracias. Como siempre, no hubo respuesta. Al tercer atardecer, las noticias mostraron algo inusual. Rafael, conocido por su discreción, apareció en el aeropuerto con gran pompa. La razón, recibir a su legendario primer amor, Nayeli. En las imágenes, ambos estaban rodeados de guardaespaldas. Apenas pude ver el rostro de Nayeli, Rafael la protegía demasiado. A diferencia de mí, expuesta en revistas y vídeos clandestinos. El amor verdadero y el pájaro enjaulado nunca reciben el mismo trato. Apagué el móvil y bajé a cenar. Los sirvientes ya lo tenían todo listo. No esperen al señor. Esta noche no vuelve. Me senté y comencé a disfrutar la comida con calma. Sabía que probablemente sería la última cena en esta mansión. Capítulo 3.
Rafael había dicho que regresaría en un par de días. Era un hombre de palabra, siempre cumplía lo que prometía. Así que elegí irme la misma noche en que Nayeli volvió al país, cuando él estaría absorto en su amada y ya me habría olvidado por completo. No me llevé ni ropa ni joyas, y dejé la tarjeta que Rafael me había dado en su lugar. Sin embargo, tenía otra cuenta bancaria a mi nombre, con un saldo de casi 8 cifras, el dinero de la venta de la primera casa que Rafael me había regalado. Mi madre había fallecido hacía tiempo, y mi padre se había vuelto a casar y tenido hijos más de una década atrás, cortando todo contacto conmigo. Al irme de allí, no tenía claro a dónde ir, así que simplemente compré un boleto de avión al azar. Justo antes de abordar, mi teléfono sonó. En los últimos 2 años, nunca había dejado de contestar una llamada de Rafael. Pero esta vez, dejé que el tono se apagara sin responder. Por supuesto, él no llamaría de nuevo. Apagué el teléfono, saqué la tarjeta SIM y la partí en 2. Mientras subía por la escalerilla del avión con mi maleta, no pude evitar mirar atrás. La verdad es que nunca me había gustado este lugar, solo me gustaba una persona en esta ciudad. Mientras tanto, Rafael encendió un cigarrillo y marcó el número que conocía de memoria. Para su sorpresa, una voz femenina fría y mecánica respondió: «Lo sentimos, el número al que ha llamado no está disponible en este momento. Por favor, intente más tarde». Rafael frunció ligeramente el ceño y volvió a marcar, pero el resultado fue el mismo. Apretó el cigarrillo hasta apagarlo, se dio la vuelta y regresó con paso firme al reservado del restaurante. Tomó su abrigo y se dirigió hacia la salida. Nayeli se levantó para detenerlo, pero Rafael esquivó su mano. «Sigan disfrutando. En otra ocasión invitaré yo», dijo con frialdad. «Rafael». Nayeli tenía los ojos enrojecidos, al borde de las lágrimas. Pero él ya se marchaba, sin siquiera volver la cabeza. Al subir al coche, antes incluso de que la puerta se cerrara por completo, ordenó al conductor con voz grave: «Pisa el acelerador. Vamos a la mansión de Jiao Yuan». El coche avanzó a toda velocidad. Justo cuando se acercaban a la mansión, una tormenta torrencial comenzó a caer. El conductor miró por el retrovisor y, agarrando con fuerza el volante, mantuvo la velocidad sin reducirla. Afortunadamente, llegaron sin incidentes, entrando por el portón principal y deteniéndose frente a la residencia. Los sirvientes ya esperaban afuera, sosteniendo un gran paraguas negro. Rafael bajó del coche y su primera pregunta fue: «¿Dónde está la señorita?». «La señorita cenó y luego subió a descansar», respondió uno de los sirvientes. Rafael respiró aliviado, pero no detuvo su marcha. Entró en la mansión. El salón estaba a oscuras, al igual que el piso superior. Un silencio inusual lo envolvía todo. En los últimos 2 años, Aitana nunca había dejado de contestar sus llamadas. Cada vez que regresaba a casa, sin importar la hora, siempre había una luz encendida en el salón y otra en el pasillo del segundo piso. Un sirviente se agachó para ayudarle a quitarse los zapatos, pero Rafael levantó una mano para detenerlo. «Voy a verla», dijo. Aunque la mansión mantenía una temperatura constante durante todo el año, Rafael ni siquiera se quitó el abrigo. Subió las escaleras con determinación. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta, y dentro reinaba la oscuridad. Rafael se detuvo frente a ella, su mano larga y elegante agarrando el pomo. Por un momento, sintió una extraña resistencia a abrirla. El sonido de la lluvia se intensificó, devolviéndolo a la realidad. Empujó la puerta y llamó: «Aitana». Pero no hubo respuesta. La cama estaba perfectamente hecha, las almohadas colocadas una junto a la otra como siempre, pero no había rastro de ella. Rafael permaneció en la puerta unos instantes antes de entrar. Encendió la luz, iluminando una habitación que conocía demasiado bien. Hasta los frascos de cosméticos en su tocador estaban en su lugar habitual. Pero sobre la mesa había varias tarjetas bancarias y una nota. Su corazón se hundió. Tomó el papel y lo abrió. Solo había 2 líneas escritas. «Señor Rafael. Gracias por todo su cuidado durante estos 2 años. Le estaré eternamente agradecida. Que tenga una vida plena y feliz. Atentamente».
Aitana. Rafael bajó lentamente la nota. En el espejo, su rostro aparecía frío, distante, sin la más mínima emoción en sus ojos. Pero solo él sabía que dentro de su pecho ardía una furia incontrolable, a punto de estallar. Era un hombre que siempre mantenía sus emociones bajo control, pero en ese momento, si Aitana hubiera estado frente a él, sabía que perdería la compostura y la obligaría a someterse. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Abajo, su secretario, asistentes, mayordomo y sirvientes esperaban en silencio. Sin siquiera mirarlos, ordenó con frialdad: despida a todo el personal de la mansión. Señor Rafael. En Jiao Yuan no mantenemos a gente inútil, dijo con voz helada. Alzó la mirada brevemente, observando el pánico en sus rostros, antes de volver a bajarla. Se quitó el reloj de acero de su muñeca con calma, moviendo ligeramente los huesos de la mano. Su voz se tornó aún más fría. Si ella regresa sana y salva, tendrán suerte. Pero si le falta un solo pelo, ya conocen las consecuencias. Sin esperar respuesta, Rafael salió. Entre el ruido de la lluvia, apenas se escuchó su última orden. Contacten con la autoridad aeronáutica. Averigüen dónde está ahora. Capítulo 4. Siempre me quedo dormida profundamente cuando viajo en avión. Recuerdo la primera vez que viajé de negocios con Rafael. Me quedé dormida sin darme cuenta y, al despertar, descubrí que me había desplomado sobre él, dejando una sospechosa mancha de humedad en su hombro. En ese momento, me sentí tan avergonzada y nerviosa que estaba segura de que, al bajar del avión, ese señorito me arrojaría al río para alimentar a los peces. Pero Rafael no lo hizo. Ni siquiera me regañó. Llevaba gafas y estaba ocupado trabajando. Al verme tan mortificada, su voz se suavizó un poco más de lo habitual. ¿Descansaste bien? Sí, señor Rafael. ¿Quieres comer algo? Asentí, pero luego negué rápidamente con la cabeza. Aún así, Rafael pidió comida y me dijo: come algo. Terminaré pronto. Desde entonces, lo acompañé en muchos viajes de negocios y vacaciones, y casi siempre terminaba durmiendo profundamente en sus brazos. Él es una persona discreta y solo ocasionalmente usa su jet privado. Cada vez que pienso en el jet privado, me arden las orejas. El espacio es limitado y Rafael tiene una forma peculiar de agotarme. Cuando no puedo soportarlo, mis gemidos probablemente son bastante fuertes, porque la tripulación siempre baja del avión sin atreverse a mirarnos directamente. Llevamos tanto tiempo juntos que esta es la primera vez que viajo sola en avión. Quizás porque estoy acostumbrada a dormir en sus brazos, me desperté demasiado pronto. La cabina anunciaba las condiciones del vuelo. Había empezado a llover justo después del despegue, con relámpagos y truenos, y la tormenta empeoraba. Muchos vuelos ya se habían retrasado o incluso cancelado. Cuando anunciaron que nuestro vuelo también tendría que regresar por el mal tiempo, los pasajeros comenzaron a quejarse. Escuché a alguien decir: qué raro, ¿nuestro vuelo cancelado por el clima? Sí, siempre dicen que, a menos que caigan cuchillos del cielo, los vuelos nunca se retrasan, punto. De repente, un pensamiento absurdo cruzó mi mente. Rafael, ese señorito, tiene conexiones tan profundas que ni siquiera he rozado la superficie. Pero incluso esa superficie es un abismo insondable para mí. Nunca me atreví a preguntarme qué tipo de trasfondo tan increíble podría tener. Así que este pensamiento me pareció ridículo incluso a mí misma. Rafael es una persona tan serena y reservada. ¿Cómo podría hacer algo tan absurdo por una mujer? Todos los años, innumerables vuelos se cancelan por el clima u otras razones, pero nunca he oído que alguno haya regresado por una mujer. Los pasajeros fueron trasladados a un hotel cercano por el personal del aeropuerto. Recogí mi equipaje y seguí a la multitud hacia la salida. Me detuve en el vestíbulo del aeropuerto, esperando. Pero Rafael nunca apareció, ni siquiera al amanecer. Me reí de mi propia ilusión, pero no pude evitar suspirar. Al final, como un personaje secundario en un libro, incluso si la trama se desvía un poco, nunca podrá cambiar el rumbo principal. El protagonista siempre estará con la protagonista, y los personajes secundarios siempre serán secundarios. Tomé mi equipaje y abordé el avión nuevamente.
La mañana después de la lluvia tenía un aire fresco inusual. Pensé que, como Rafael había deseado al principio, nunca volvería a Beijing. Al siguiente verano, di a luz a mi hija, Paola, en una pequeña ciudad. No era el niño que mencionaba el libro. Quizás, desde el momento en que me fui, algunas cosas habían cambiado en silencio. Un pequeño cambio puede alterar todo el panorama. Pero no estaba decepcionada. Al contrario, me sentí profundamente feliz. Era una niña. Incluso si él lo descubría algún día, no me la quitaría. Solo quería cuidar de esta pequeña criatura y darle todo lo que a mí me había faltado en la vida. Señorita Aitana, mire. Paola está sonriendo, dijo la enfermera, acercándose a mi cama con el bebé envuelto en una manta rosa. Al mirar, vi que Paola dormía profundamente, con una sonrisa en su sueño. Paola es tan hermosa. Aún no cumple un mes, pero ya se ve que será una belleza. Dicen que las hijas se parecen a sus padres. Rafael es extremadamente guapo, así que era normal que su hija fuera bonita. Tomé su manita suavemente, sintiendo una mezcla de dolor y dulzura en el pecho, que finalmente se convirtió en una felicidad abrumadora. Cuando Paola cumplió 6 meses, vi a Rafael en la televisión por primera vez. Es extraño, aunque Rafael es muy reservado y evita aparecer en los medios, durante los 2 años que estuvimos juntos, lo acompañé a 2 o 3 eventos inevitables. Su exposición era mínima, pero no tanto como para desaparecer por completo. Sin embargo, desde que me fui hasta que Paola cumplió medio año, el nombre Rafael parecía haberse esfumado del mundo. Así que, después de tanto tiempo, escuchar su nombre y verlo en la televisión me dejó aturdida durante mucho rato. Estaba mucho más delgado. Su figura, antes esbelta, ahora parecía frágil. Su tez estaba pálida, casi enfermiza. Pero lo que más me sorprendió fue su cambio de actitud. Antes era frío y serio, pero ahora solo transmitía una indiferencia nihilista. Un reportero intentó entrevistarlo. Señor Rafael, la gira de exposiciones de la señorita Nayeli acaba de terminar con éxito. Habrá buenas noticias sobre ustedes dos. Disculpe, el señor Rafael no responderá preguntas personales hoy, interrumpió su guardaespaldas. Rafael no dijo ni una palabra. Sus asistentes bloquearon a los periodistas sin miramientos. De repente, Rafael se levantó y se marchó, rompiendo todo protocolo. La transmisión en vivo cambió de plano abruptamente. Quedé paralizada frente al televisor. En el instante en que Rafael se levantó, vi un vacío oscuro en sus ojos. Mi corazón se sintió como si lo hubieran golpeado con fuerza, con un dolor opresivo. Solo cuando Paola despertó llorando, logré reaccionar, tomando a mi hija en brazos. Su carita llorosa se pegó a mí. Sus cejas, negras y espesas, se parecían mucho a las de Rafael. Su nariz, alta y recta, era idéntica a la suya. Pero Rafael no sabía de su existencia. Quizás nunca lo sabría. Nunca conocería a esta hermosa niña, su hija, la hija que Aitana le había dado. Capítulo 5. Paola dejó de tomar leche materna a los 10 meses. Cuando cumplió año y medio, volví a esa ciudad. Mi compañera de universidad, que me había invitado a desayunar durante todo un semestre, se iba a casar y quería que asistiera a su boda. No pude negarme. En todos estos años había recibido demasiada maldad, pero también hubo personas que me trataron con sinceridad y cariño. Aunque no fueran muchas, las valoraba profundamente. En secreto, aproveché ese viaje para preguntar por Rafael. Su estado no era el mejor y me preocupaba su salud. La noche de la boda, una amiga me llamó. Dicen que ese señorito se va a casar. La novia es esa pintora famosa, la que acaba de terminar su gira de exposiciones. Gracias. Oye, ¿por qué pregunta tu amiga por él? No estoy segura. En fin, gracias de su parte. Colgué y me quedé paralizada un buen rato. Hasta que una voz femenina sorprendida me sacó de mi ensimismamiento. Aitana, ¿eres tú? Sabía que ese perfil me resultaba familiar. Era obvio. Aunque estás un poco más rellenita que antes. Y más atractiva.
Una joven vestida como un árbol de Navidad exagerado se acercó coqueteando. La reconocí al instante. Era una de esas señoritas que solían tomar el té conmigo y cotillear sobre si Rafael era bueno en la cama. Pero no quería revivir el pasado, así que me limité a asentir con educación e intenté marcharme. Sin embargo, Daniela me agarró del brazo. Hace tanto que no te vemos. ¿Dónde te habías metido? Perdona, tengo prisa. Aitana, he oído algo. Ignorando mis palabras, Daniela se acercó emocionada, arrimándose como si fuera a contarme el chisme más jugoso de la década. Dicen que Rafael tuvo un accidente de coche y casi se muere, pero tú te largaste con su dinero. ¿Es verdad? Si es cierto, eres una genia. ¿Y encima te atreves a volver? Sentí como si me sumergieran en agua helada. Mis dedos se entumecieron y empecé a temblar sin control. Agarré el brazo de Daniela con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en su piel. Ella gritó de dolor y me empujó, pero yo apenas reaccioné. Con los ojos desorbitados, balbuceé. ¿Quién tuvo un accidente? Rafael. ¿No lo sabías? ¡Ay, mierda! Daniela se tapó la boca de golpe. Su familia impuso silencio absoluto. Lo mantuvieron en secreto. ¿Cuándo fue? ¿Qué tan grave? Dime, por favor. Pero Daniela apretó los labios y se negó a seguir hablando. No he dicho nada. Esta noche no nos hemos visto, ¿entendido? Y con eso, se marchó corriendo. Me quedé allí, petrificada, durante 10 minutos, con la mente en blanco. Hasta que marqué ese número grabado a fuego en mi memoria. Pero la línea de Rafael ya no existía. Llamé a un taxi y me dirigí a la residencia de él. Durante el trayecto, mi cabeza era un caos. Solo repetía las palabras de Daniela: Rafael casi se muere. ¿Qué tan grave tuvo que ser? Ahora entendía por qué estaba tan delgado y pálido. Pero Paola ya tenía 1 año y medio. Habían pasado más de 2 años desde que me fui. Si en todo ese tiempo no se había recuperado. No me atrevía a imaginar lo terrible que debió ser el accidente. Cuando vi los faros del coche acercarse, volví en mí. ¿Con qué derecho iba a aparecer ante Rafael ahora? Para gente como Daniela, yo era una cazafortunas. ¿Y para él? Estaba a punto de irme cuando el coche se detuvo a unos metros. ¿Por qué paramos?, preguntó Rafael, visiblemente molesto, desde el asiento trasero. Había bebido demasiado y el dolor de cabeza no mejoraba su humor. El conductor miró hacia mí, titubeando, pero Nayeli lo interrumpió. No es nadie importante. Sigamos. El chófer miró a Rafael por el retrovisor. Él, reclinado en el asiento, con esa expresión de hastío habitual, no objetó. El coche avanzó lentamente. Yo me quedé en la acera, observando cómo pasaba. La ventanilla trasera se bajó un tercio y, en la penumbra, distinguí el rostro perfecto de Nayeli y, fugazmente, el perfil de Rafael. La mirada de ella rozó mi cara como una pluma, llena de indiferencia y superioridad. No necesitó palabras ni gestos para derrotarme. Esa era la aura de la protagonista. Seguro que Nayeli estuvo a su lado mientras él se recuperaba. Por eso, ahora que estaba bien, era natural que se casara con ella. El coche entró en la propiedad y las luces traseras se desvanecieron. Con el corazón apretado, me alejé paso a paso hacia la oscuridad. En la residencia, Nayeli intentó ayudar a Rafael, borracho, pero él rechazó su apoyo. Que el chófer lleve a la señorita Nayeli a casa, ordenó sin mirarla, dirigiéndose tambaleante hacia la casa principal. Su asistente lo sostuvo y Rafael no lo rechazó. Nayeli, detrás de ellos, sintió un amargo vacío. No entendía que había fallado. Cuando regresó al país, Rafael debería haber retomado su cortejo, casarse con ella, incluso aceptando que no podía tener hijos. Pero después de 2 años, él no sentía nada más que amistad por ella. Si no hubiera sido por su dedicación durante su recuperación, quizás sería aún más frío. Subió al coche, desilusionada. Rafael fue directamente al segundo piso. La habitación principal había sido redecorada durante su hospitalización. Tras despedir al asistente,
Se sentó en el sofá un rato, luego entró al cuarto de almacenamiento adjunto. Allí guardaban pertenencias de Nayeli, ropa, cosméticos. Antes del accidente, ya vivían juntos. Ella era su novia, su primer amor. Eso le contaron todos cuando despertó, incluida ella. Eran la pareja perfecta. Era cuestión de tiempo que se convirtiera en su esposa. Pero, aunque Nayeli era brillante y hermosa, él no sentía nada por ella. El alcohol lo acaloró. Se quitó la corbata y la dejó caer sobre el tocador, derribando una cajita. Dentro había 2 figuritas de madera del tamaño de un pulgar, un niño tomando de la mano a una niña. Rafael las examinó distraído, pero al darles la vuelta, vio unas letras diminutas talladas en la base. A Aitana le gusta mucho Rafael. Capítulo 6. Permaneció de pie durante casi 10 minutos sosteniendo aquellas 2 figuras. De repente, giró sobre sus talones y salió del dormitorio, bajando rápidamente las escaleras. Mayordomo, preparen el coche. Sin saber por qué, una imagen apareció inexplicablemente en su mente, aquella figura solitaria bajo la farola, fuera de la verja. El vehículo avanzó a toda velocidad por la carretera privada hasta detenerse en el cruce con la vía principal. La noche era profunda, los pájaros ya habían regresado a sus nidos. Aparte del ruido ocasional de algún coche pasando, la calle vacía no tenía más presencia humana. Rafael apretó las figuras entre sus manos mientras miraba al viejo chofer que llevaba trabajando para la familia desde su juventud. Mayordomo, ¿sabes quién es Aitana? El mayordomo se estremeció visiblemente, pero intentó desviar el tema con una sonrisa. Joven maestro, nunca había oído ese nombre. El incidente de aquel año había sido tan grave. Rafael estuvo 3 días y 3 noches entre la vida y la muerte. Sus padres montaron en cólera y el nombre de Aitana se convirtió en el mayor tabú de la familia. ¿Quién se atrevería a mencionarlo? Sin embargo, Rafael soltó una risa seca. Lo sé. Todos vosotros me habéis estado ocultando cosas. Joven maestro. No importa. Lo averiguaré por mí mismo. El mayordomo palideció. Joven maestro, sabe que sus padres derramaron tantas lágrimas y dedicaron tantos esfuerzos por el accidente que sufrió. Rafael alzó sus fríos ojos. Desde que se recuperó del accidente, su personalidad parecía haberse vuelto varias veces más glacial. El mayordomo sintió un escalofrío. Joven maestro. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con Aitana? Ninguna, no hay relación, jamás existió tal chica. Rafael bajó la mirada hacia las figuras que sostenía. Una sonrisa tenue asomó en sus labios. ¿Cómo sabes que era una chica? El nombre de la señorita Aitana claramente pertenece a una dama. El mayordomo se quedó petrificado. Rafael alzó lentamente la vista. ¿Ah, la señorita Aitana? El mayordomo tragó saliva. Joven maestro. La mujer con la que vivía en la residencia número 1 era ella, no Nayeli, ¿verdad? Sí. ¿Mi accidente fue por ella? Cuando la señorita Aitana se marchó aquella noche, usted rastreó su vuelo y salió tras ella. ¿Fue durante esa persecución, por la fuerte tormenta, que ocurrió el grave accidente? ¿Por qué se marchó? El mayordomo temblaba como una hoja, cubierto de sudor frío. Joven maestro. Di la verdad. No temas, si mis padres preguntan, yo me haré cargo. Probablemente fue por la señorita Nayeli. ¿Qué hizo ella? En sus primeros días de regreso al país, usted y ella se hicieron muy cercanos. El mayordomo lanzó una mirada cautelosa. La señorita Aitana debió malinterpretarlo y sentir celos. Rafael no recordaba bien esos eventos, pero estaba seguro de que no sentía nada romántico por Nayeli. ¿Hacerse cercanos? Frunció el ceño, incrédulo de que hubiera actuado así. El mayordomo asestó otro golpe. Usted le dio la bienvenida y ayudó a organizar su exposición de pintura. Pasó varios días sin regresar a casa, dejando sola a la señorita Aitana. Por primera vez en su vida, Rafael perdió la compostura. Si no me gustaba, ¿por qué demonios haría todo eso? El mayordomo sonrió con indulgencia. Joven maestro, usted y la señorita Nayeli crecieron juntos, como almas gemelas.
Incluso prometió casarse con ella cuando fueran mayores. Pero al crecer, por alguna razón dejó de sentir afecto por ella. La señorita Nayeli, destrozada, incluso intentó suicidarse una vez. Usted, sintiendo remordimientos, prometió ante ambas familias que ayudaría a los Nayeli en una ocasión como compensación. Por eso organizó su exposición, seguramente por esa promesa. Rafael clavó la mirada en el mayordomo y formuló su pregunta final. Entonces, entre Nayeli y yo, nunca ocurrió nada, ¿verdad? El mayordomo reflexionó, que yo sepa, así fue, joven maestro. Rafael sintió un alivio repentino. Capítulo 7. Llevé a Paola al parque de diversiones. Esta pequeña de poco más de 2 años es increíblemente lista. Caminó y habló antes que otros niños de su edad. Ahora Paola ya puede formar frases bastante largas. Mientras ella jugaba en la piscina de pelotas, yo esperaba sentada afuera. De repente, en las pantallas del centro comercial interrumpieron la programación con un noticiero. Apareció Rafael vistiendo un impecable traje negro de negocios y lentes de carey dorados. Lucía deslumbrantemente guapo, pero frío como el hielo. Sin novia, soltero, no casado. Lanzó una mirada gélida a los periodistas. Tampoco tengo compromiso ni prometida. ¿Y la señorita Nayeli? Solo una amiga de la infancia. Los reporteros se miraron entre sí perplejos. Había trazado una línea demasiado clara. ¿Amiga de la infancia? ¿Acaso ahora ni siquiera la consideraba su amiga? Sentí un fuerte pellizco en el corazón. Intenté mantener la calma y distraerme, pero no pude evitar seguir mirando a Rafael en la pantalla. En ese momento, su mirada pareció atravesar el televisor y posarse en mi rostro. No alcancé a escuchar la pregunta del periodista. Rafael esbozó una leve sonrisa, con un destello de humor en sus ojos. Tuve una exnovia, pero ella me dejó. Casi se me cae el bolso de las manos. Disculpe, señor Rafael, ¿podría decirnos por qué lo dejó? Ajustó sus lentes con un gesto neutro. No hubo razón especial. Supongo que no fui lo suficientemente bueno, demasiado común y corriente. El periodista quedó desconcertado. Yo, en cambio, sentí que mi rostro se inflamaba de vergüenza. Nadie a mi alrededor me conocía ni me prestaba atención, pero aún así me cubrí el rostro con el bolso como una ladrona y saqué a Paola de la piscina de pelotas. La niña frunció el ceño, a punto de llorar. Te compraré un helado. No tuve más remedio que consolarla. Paola se animó al instante. Mientras hacíamos fila, intenté con todas mis fuerzas olvidar el impacto de las noticias, bromeando y riendo con Paola para distraerme. Debía estar alucinando, o quizás el cansancio de cuidar a la niña me hacía soñar despierta. Pero cuando un Rolls-Royce Cullinan se detuvo abruptamente junto a la acera, atrayendo todas las miradas, sentí otro tirón en el pecho. Contra mi voluntad, giré el cuerpo rígidamente. Paola, lamiendo su helado, también miró con curiosidad. Cuando Rafael bajó del auto, escuché claramente cómo alguien a mi lado contenía la respiración. Un mareo me nubló la vista, como si hubiera vuelto al día que lo conocí por primera vez. Caminó directamente hacia nosotras. Aitana, ¿quién es ella? Señaló a Paola, pero su mirada se clavó en mí. Mi hermanita, ¿no es linda? Mentí con la voz temblorosa. Paola, en un acto de complicidad, me miró y corrió a abrazar la pierna de Rafael, manchando su impecable pantalón con el helado derretido. Cerré los ojos, sintiendo como la desesperación me invadía. Tío, ¿verdad que mi hermana es súper bonita, soltera y sin compromiso? Puedes conquistarla. La vocecita dulce y aniñada de mi hija podría derretir el corazón del hombre más rudo. Pero no estaba segura de que Rafael fuera a conmoverse. ¿Tu hermana? Sí, ella es mi hermana. Rafael esbozó una risita y alzó a Paola en sus brazos. Yo retorcía las manos nerviosa. Sí, señor Rafael. Él me ignoró, concentrado en Paola. ¿Cómo te llamas? Paola. Frunció el ceño y por fin me miró, como diciendo, ¿qué nombre tan horrible le pusiste a mi hija? ¿Cuántos años tienes? 2 años y poquito.
¿Qué tan poquito? Paola me miró pidiendo ayuda. Mamá, ¿cuánto poquito tengo? Levanté el bolso para cubrirme completamente el rostro. Por más lista y adorable que fuera, mi hija no podía vencer a un zorro viejo como Rafael. Él giró llevando a Paola hacia el auto. Aitana, tú también ven. Resignada, subí al vehículo. Rafael tomó una toallita húmeda y limpió con cuidado las manos pegajosas de Paola, quien estaba completamente fascinada con él. Tío, ¿estás casado? No. ¿Tienes novia? Tampoco. Las manitas regordetas de Paola se aferraron a su brazo. Entonces mira a mi mamá, tío. Rafael me lanzó una mirada fugaz. Ajá, ya la vi. ¿Es muy bonita? Pasable. No pude evitar mirarlo de reojo, pensando, qué hipócrita, aunque mantuve una expresión serena. Paola, en cambio, frunció el labio inferior con una actuación que jamás le había visto. Entonces el tío también cree que Paola no es linda. Rafael le pellizcó suavemente el moflete. Como no, eres preciosa. Me parezco mucho a mamá. Un poco sí. Paola nunca ha tenido papá, ¡buah! Mientras lloriqueaba, me lanzaba miradas furtivas a Rafael. Tío, me limpiaste las manos tan suavecito, ¿quieres ser mi papá? Rafael le secó las lágrimas con un pañuelo y suspiró. No es que no quiera, es que tu mamá no me quiere. Paola quedó boquiabierta. Yo también me quedé helada. Rafael. Él me miró fijamente. Después de todo, solo soy, común y corriente. Vaya que no iba a olvidar ese comentario. Capítulo 8. Después de arrullar a Paola hasta que se durmió, decidí hablar con Rafael con el corazón en la mano. Renunciar a la custodia de mi hija, ni en sueños. Y mucho menos entregársela a Nayeli para que la criara. Si insistían en separarnos, preferiría saltar al río frente a nuestra casa con Paola en brazos. Armada de valor, con una determinación feroz, me dirigí a la sala. Rafael, necesitamos hablar. Él estaba sentado con desenfado en el pequeño sofá de mi modesta sala, sus largas piernas incómodamente dobladas por falta de espacio. Justo, yo también quería hablar contigo. Se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa, mirándome fijamente. Aitana. ¿De qué quieres hablar? Dilo tú primero. Fingiendo serenidad, me senté con aire digno frente a él, en la sillita de Paola decorada con ciervos. Hablemos de por qué me dejaste en el pasado. Yo. Me quedé muda, sin poder articular palabra. ¿Pero cómo podía decírselo? ¿Qué estábamos atrapados en un libro? Hasta a mí me sonaba absurdo. Si no me das una razón convincente, Aitana. Rafael me miró con superioridad, ya sabes las consecuencias. Nerviosa, tragué saliva. Después de darle vueltas al asunto, decidí decir la verdad. Aunque confesar este secreto me hacía sentir patética y vulnerable. Al final, no pude contener las lágrimas. Rafael, estuve contigo tanto tiempo, incluso te di una hija, y tú me encerraste en un manicomio, dejándome morir allí. Rafael se frotó el entrecejo. ¿Así que todo fue por un sueño? No es un sueño. Es la trama del libro. Ocurrió de verdad. Entonces me casé con Nayeli. ¿Y el hijo que tuve? ¿Y los 100 millones que te di? Porque escapé al saber el desenlace. Por eso todo cambió. Me sequé los ojos enrojecidos. No me importa toda esta locura. Si te atreves a quitarme a Paola, tendrás que matarme primero. ¿Qué clase de ideas son esas, Aitana? Rafael se levantó y se acercó, alzándome del asiento. Aitana. Pero así es la trama. Aunque haya desviaciones, ¿acaso el final no será el mismo? Me invadió la frustración. Si el protagonista no termina con la heroína, ¿qué sentido tiene? Rafael tomó mi rostro entre sus manos, secando con suavidad mis lágrimas. ¿Y por qué no puede ser que, desde el momento en que me enamoré de ti, toda la trama del libro cambiara? El protagonista debe estar con la heroína. Pero en una historia romántica, la verdadera heroína es la mujer que conquista su corazón. Aitana, después de 2 años juntos, ¿realmente no lo sentiste? No podía creer que Rafael hubiera elegido amarme a mí.
La brecha entre nuestros mundos era abismal. Pareció entender mi duda, pero solo dijo: Aitana, si vivimos en un libro, ¿qué tiene de ilógico que estemos juntos? Aún confusa, pregunté: Rafael, dime, ¿estará loca la autora? No pienses tonterías. Lo escriben así porque el público lo disfruta. ¿Pero qué lector querría ver a una secundaria arrebatarle el protagonismo al primer amor idealizado? Rafael, como si leyera mi mente, añadió: Nayeli nunca fue mi primer amor. Antes de ti, nunca estuve con nadie. Cuando iba a responder, continuó con tono burlón: la señorita Aitana debe tener mucha experiencia en el amor, ¿no? Le lancé una mirada fulminante. ¿Ya investigaste todo sobre mí, para qué fingir? Entonces, ¿cómo pudo la señorita Aitana considerar mi desempeño en la cama, promedio? Rafael, grité, pisando fuerte mientras intentaba taparle la boca. Basta ya con lo de promedio. Estaba desarrollando un trauma con esa palabra, auxilio. Nota: se adaptaron expresiones coloquiales como ni en sueños, se suavizaron metáforas violentas, saltar al río en lugar de suicidio, y se enfatizó el tono romántico / diagonal divertido del diálogo final. Se priorizó la naturalidad usando interjecciones como auxilio y giros como tono burlón para reflejar la dinámica de la pareja. Capítulo 9. Aquella noche, cuando llevaba a Rafael al hotel, justo cuando iba a subir al coche, él me empujó contra el vehículo. Todavía hay una habitación vacía, murmuré. Pero esa no tiene cama ni ropa de cama nueva, respondió Rafael, bajando la cabeza como si quisiera besarme. Hay mucha gente aquí, nos verán, protesté débilmente. Di que me extrañas, Aitana. Di que piensas en mí todos los días, insistió él, ignorando por completo mis palabras y besándome con cada vez más intensidad. Sacudí la cabeza, negándome a decirlo, negándome a admitirlo. No solo todos los días, sino cada minuto, cada segundo, día y noche, pensaba en él. Pero no quería que lo supiera. Él había dicho que Nayeli no era su primer amor, pero aún no me había explicado qué había pasado con su compromiso. ¿Y esa noche, por qué Nayeli había regresado con él a la residencia? Pero yo te extraño, Aitana. Día y noche, susurró Rafael, mirándome profundamente antes de abrazarme de nuevo y besarme con ternura. En el viento nocturno, escuché risas y el sonido de niños jugando, pero no podía liberar mis manos. Solo logré levantar un pie y darle un suave golpe en la espinilla para recordarle que había gente cerca. En la oscuridad, sus ojos brillaban de deseo y dulzura. Sentí que mi corazón ardía y mis miembros se volvían débiles. Entre jadeos, murmuré su nombre. Rafael, en realidad, yo volví. Lo sé. ¿Lo sabías? Él alzó una mano y secó suavemente la humedad en mis labios. Solo que, en ese momento, no sabía que eras tú. Me sorprendió aún más. El accidente me dejó secuelas. Olvidé algunas cosas, dijo con naturalidad, pero yo no pude evitar llorar. Durante el día, había visto la cicatriz en su ceja. Después de tanto tiempo, aún quedaba una marca tenue. No me atrevía a imaginar lo terrible que debió ser aquel momento. El día que regresaste, mi memoria comenzó a recuperarse poco a poco. Debería haber venido a buscarte a ti y a Paola antes, pero había muchos asuntos que resolver para que pudieran regresar en paz. Rafael bajó la cabeza y besó mis lágrimas. Vuelve conmigo. Casémonos, Aitana. Antes de regresar, había muchos detalles que atender, lo que nos retrasó 2 o 3 días. Pero incluso en ese corto tiempo, Rafael no pudo contenerse. Compró una cama y algunas cosas necesarias, y se mudó del hotel a la pequeña casa donde Paola y yo vivíamos. Pero ¿quién iba a pensar que ocurriría otro imprevisto? Llegó un invitado a casa, mi padre. Paola estaba tan emocionada que, incluso pasadas las 11 de la noche, se negaba a dormir. Rafael y ella se miraron fijamente, pero al final, él fue quien cedió. Me enterneció verlos y me acerqué a levantar a Paola. Es hora de dormir, cariño. Quiero dormir con papá, insistió ella. Le pellizqué suavemente la mejilla y susurré en su oído: ¿no querías un hermanito o una hermanita?
Mamá y papá tienen que dormir juntos para que eso pase. Paola inmediatamente me abrazó del cuello. Mamá, me voy a dormir. Pero al llegar a la puerta, se volvió a mirar a Rafael. Presintiendo el peligro, intenté taparle la boca, pero ya era tarde. Papá, tú puedes. Paola quiere un hermanito mañana, exclamó con entusiasmo, haciendo un gesto de ánimo. Miré el camisón rasgado en la alfombra junto a la cama y no pude evitar lanzarle una mirada reprobatoria. ¿Qué te pasa? Otra vez rompiéndome la ropa. Aitana, has engordado, dijo Rafael, desviando mi atención con éxito. Después de dar a luz a Paola, había tenido cierta ansiedad por mi figura. Tras dejar de amamantar, me puse a hacer ejercicio y había recuperado casi por completo mi peso anterior. Pero si Rafael decía que había engordado, entonces mañana empiezo a hacer dieta, respondí automáticamente. Prohibido hacer dieta, me atajó, abrazándome mientras su mirada se posaba en mi pecho. Ahora estás perfecta. Pero dijiste que he engordado. Es que antes estabas demasiado delgada. Si no estoy delgada, no entro en muchas prendas. Al menos tengo que mantener mi ética profesional básica. De repente, Rafael me dio un suave beso en la frente. No volveré a permitir que pases por eso. Rafael, esos 2 años que estuve contigo, realmente no fueron un sacrificio. Fuiste increíblemente bueno conmigo, tan bueno que no pude evitar enamorarme. Al principio, solo tenía miedo de la pobreza y quería el dinero para vivir bien. Pero al final, me acurruqué en su pecho. Me di cuenta de que no podía hacerlo. Aitana, te daré mucho, mucho dinero. Pero sobre todo, te daré mucho, mucho amor. Y a Paola también. Claro que a ella, asentí. De repente, Rafael añadió, ese día en el coche, vi como muchos hombres se volvían a mirarte. Estaba celoso, no pude evitar preguntar. El señor Rafael siempre había sido reservado y sereno. En esos 2 años juntos, nunca lo había visto perder los estribos ni mostrar sus emociones abiertamente. Sí, estaba muy celoso, admitió, bajando la cabeza para besarme. Aitana, solo puedo permitir que yo te vea. Desde el principio, solo has sido tú. Paola quiere un hermanito. Siempre lo ha querido. ¿Y tú? ¿Lo quieres? Yo, tengo un poco de miedo. ¿Miedo de qué? De que la historia se repita. De que vuelvas a ser controlado por la trama y te enamores de otra persona. Eso no pasará. Podía ver la seriedad en sus ojos. Rafael, quiero creerte. Pero prométeme que, si algún día ocurre, no separes al niño de su madre. De verdad, moriría. Aitana, confía en mí. Capítulo 10. En el 10º año de nuestro matrimonio, Rafael me despertó en medio de la noche. ¿Qué haces, Rafael? Es la madrugada, murmuré entre sueños. No, Aitana, ¿por qué le decías a la gente que yo era un tipo común y corriente?, insistió él. Agotada, golpeé la cama exasperada. ¿Acaso querías que les dijera que el señor Rafael es un tigre en la cama, imponente y poderoso? Hay que ser honesta, dijo mientras me acariciaba la cara y me volteaba bajo su peso. Paola y el niño no están, Aitana. Esta noche puedes gritar todo lo que quieras. No quiero. Déjame dormir, Rafael. Entonces duerme con los ojos cerrados, susurró mientras sus manos cálidas me ceñían la cintura, uniendo nuestros cuerpos. Un gemido escapó de mis labios. ¿Cómo voy a dormir así? Solo una vez, mi Aitana. Ja. Definitivamente ya no eres el de antes, exclamé, y al instante me arrepentí. Demasiado tarde. Aquella noche debía hacer mucho ruido, porque al día siguiente los sirvientes evitaban mirarme. Para colmo, amanecí con la voz ronca, así que por la noche eché a Rafael al estudio, aunque terminamos jugando allí mismo de manera inexplicable. Esta vida es imposible. Años después, me encontré con Nayeli. Ambas canosas, aún guardaba rencor. Aitana, después del accidente de Rafael, todo pudo volver a la normalidad. Yo era su protagonista. ¿Por qué, aunque te olvidó, nunca me quiso?
sin saber qué responder, miré a Rafael a lo lejos. Alto y apuesto como siempre, incluso a nuestra edad seguía haciendo latir mi corazón. ¿No encontraste a tu propio protagonista?, pregunté. Nayeli suspiró, siguiendo mi mirada. Siempre quedará ese sinsabor. Ignoré sus melindres de anciana y me acerqué a Rafael. Él me tomó de la mano mientras nuestros nietos jugaban con unas figurillas. Aitana, di que me extrañas, me pidió. Los niños leyeron con voces infantiles. Aitana quiere mucho a Rafael, Rafael ama a Aitana, wow. Son los nombres de los abuelos. Al cruzarnos una sonrisa, supe que lo más valioso de mi vida fue que el final de nuestra historia fue exactamente como lo deseamos, pleno y perfecto. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.